como sabéis, la historia es muy larga y se divide en etapas. La prehistoria, la Edad Antigua. Nosotros en esta unidad vamos a estudiar uno de estos periodos, que es la Edad Moderna. La Edad Moderna es una etapa de la historia que, como vemos en este eje, empieza en el siglo XV con el descubrimiento de América, que fue en el año 1492, o también se puede decir que empieza con la conquista de Constantinopla, que Constantinopla es la ciudad que hoy se llama Estambul, pues la conquista de Constantinopla por los turcos en 1452. Bueno, en torno a alguna de estas dos fechas empieza la Edad Moderna y termina en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Ahora bien, ¿qué es lo que diferencia a esta etapa de la historia, la Edad Moderna, de las otras fases de la historia, de la Edad Media, de la contemporánea? Bueno, pues lo que diferencia unas etapas de otras siempre es el estilo de vida de la gente, que es muy diferente en cada una de ellas. Por ejemplo, hoy hay democracia en Europa, es decir, la gente vota a sus gobiernos, tienen derechos. En el siglo XVIII todo el poder lo tenía el rey. Hoy la ley es la misma para todo el mundo, da igual si eres noble o no, pues eso no era así en el siglo XVIII. O sea que la organización política, social, económica, cultural del siglo XVIII era muy diferente. Nosotros vamos a llamar antiguo régimen a la organización social, política y económica de Europa hasta el siglo XIX. Y se caracteriza por la monarquía absolutista, por la sociedad estamental y por la economía agraria y de subsistencia, que son aspectos que iremos viendo en profundidad uno a uno. Bueno, pues de todas estas cosas, la monarquía absolutista, la economía, nosotros vamos a empezar estudiando la sociedad estamental. Stratified Society en inglés. Vamos a empezar por analizar la sociedad en la que nosotros y nosotras vivimos actualmente y os hago una pregunta. ¿Existen hoy las clases sociales? Pues viendo esta foto vemos como hay clases sociales muy diferentes entre estos que están en el yate y estos que viven en chabolas. Y está claro que la diferencia para ser de un grupo o de otro es el dinero. Si tienes riqueza, eres de clase alta, si no, eres de clase baja. Bueno, pues ahora que tenemos claro que hoy hay clases sociales y que se diferencian por la riqueza, os hago otra pregunta. ¿Puede alguien hoy cambiar de clase social? Pues aquí tenemos un ejemplo. Alguien puede ser de clase media o de clase baja y gracias a su talento o a la suerte o a lo que sea, puede enriquecerse y convertirse en lo que consideramos clase alta. Queda fuera el debate sobre la igualdad de oportunidades. Es decir, quizá no tiene las mismas oportunidades de llegar a rico un niño que nace en un barrio de chabola que otros, pero en teoría puede llegar a rico. Y al revés, una familia rica puede arruinarse y terminar viviendo en una chabola, aunque sea bastante improbable. En teoría es posible. Por tanto, si hoy la sociedad se divide por la riqueza y se puede cambiar de clase social, hay movilidad social, pues esto es lo que nosotros llamamos sociedad de clases. Pues resulta que en el siglo XVIII el criterio para dividir a los grupos sociales no era la riqueza, porque total, si en el siglo XVIII por mucho dinero que tuvieras, ¿qué te ibas a comprar? No había tantas cosas para consumir como hay hoy. Así que en el siglo XVIII lo que importaba no era tanto el dinero, era la familia en la que tú habías nacido, si eras de buena familia. Es decir, si tú eras de una familia noble, tú eras más importante y tenías más privilegios que el hijo de una familia normal, aunque el hijo de una familia normal pudiese llegar a ser más rico que tú. Pero si tú eres noble, tú, por ejemplo, tienes unas leyes diferentes que si eres de familia normal, aunque sean más ricos que tú. Y como hoy sabemos que hay la misma ley para todo el mundo, pues claro, este privilegio de tener unas leyes diferentes si eres noble, pues no lo tienes.
Vemos otra diferencia entre la sociedad actual y la del siglo XVIII. Claro, el dinero se puede ganar o perder, pero la familia en la que tú has nacido, eso no se puede cambiar. Por tanto, en el siglo XVIII no se podía cambiar de clase social. No hay movilidad social, no había. Tú pertenecías a un estamento social y eso estaba reconocido por ley. Es decir, había por ley, por papeles, por documentos, decían si tú eras de clases privilegiadas o si no lo eras. Por eso la sociedad del antiguo régimen la llamamos sociedad estamental. La palabra estamental viene de estantería, que es algo fijo. Lo que está en la estantería de abajo no puede subir a la estantería de arriba. O sea, no eran clases sociales, eran estamentos sociales. Por tanto, la sociedad estamental era la sociedad de la Edad Moderna en la que no había movilidad social porque los grupos sociales estaban diferenciados por la familia en la que habían nacido y no por la riqueza. Bueno, y os deberíais estar preguntando, ¿qué estamentos sociales, qué grupos sociales había? Pues básicamente habían dos grupos. Los que tenían privilegio y los que no tenían privilegio. Los privilegiados eran el rey y la nobleza, que el rey es un noble más, es el noble principal, y también eran privilegiados el alto clero. Estos son los que tienen privilegios. Y os deberíais estar preguntando, ¿qué privilegios tenían? Pues mira, primero tenían privilegios fiscales, es decir, ellos no pagaban impuestos. Fijaros a nivel de privilegios económicos que es que además tenían prohibido por ley trabajar con sus manos. Entonces, ¿cómo vivían? Pues eran propietarios, dueños de tierras y se las daban a una serie de campesinos para que trabajaran para ellos las tierras de su propiedad. Y ellos vivían de las rentas de los alquileres de esas tierras. Eso los nobles. ¿Y el clero? Pues el clero cobraba el diezmo, tithe en inglés. Es decir, el 10% de las cosechas de los campesinos. Los campesinos le tenían que entregar a la iglesia el 10% de lo que cosecharan, como agradecimiento a Dios. ¿Y quién formaba el clero? Pues al clero iban los hijos varones de los nobles que habían nacido en segundo lugar y por tanto que no eran los herederos. Podían ir o bien al ejército y hacer carrera militar, o bien al clero y hacer carrera religiosa. Y también iban al clero las hijas de los nobles que no conseguían casarla con otro noble. Bueno, pues tenían por lo tanto estos privilegios económicos, sobre todo fiscales, no pagaban impuestos. También tenían privilegios legales, ya lo hemos visto. A ellos se les juzga con unas leyes propias y con unas penas diferentes. No hay una misma ley y un mismo castigo para todo el mundo. No es lo mismo matar a alguien siendo noble que si no lo eres. Es decir, no es lo mismo que un noble mate a un campesino que un campesino mate a un noble. No es lo mismo según la ley. Y por último, además de privilegios fiscales y privilegios legales, también tenían privilegios políticos y militares. ¿Qué es esto? Pues que solo ellos podían ocupar determinados cargos. ¿Que hay que nombrar un embajador? Pues el embajador tiene que ser un noble, no puede no ser noble. ¿Que hay que nombrar a un general del ejército? Pues tiene que ser un noble. Frente a ello estaba el estamento que no tenía privilegios, los no privilegiados. Los que no tienen ningún privilegio, aunque sean más ricos, en algún caso. Es el caso de la burguesía. La palabra burguesía significa en realidad habitantes de la ciudad, porque burgo es una palabra que significa ciudad. Pues los burgueses se dedicaban al comercio, a la industria, a la administración, es decir, son ricos, hombres de negocio, tienen poder económico, pero por mucho dinero que tengan, no tienen privilegio, que era lo que importaba en esa época. Por ejemplo, no pueden ser cargos como ministros, no pueden. Así que por mucho dinero que tengan, no tienen poder político y tienen que pagar impuestos. Claro, entonces ellos siempre que pueden intentan imitar a la nobleza.
Y lo que hacen muchas veces es que casan a sus hijas con nobles para que sus nietos sean ricos y también nobles. Por debajo de la burguesía también había una clase media de artesanos, pero sobre todo los campesinos son la mayoría de la población. 4 de cada 5 personas en el siglo XVIII eran campesinos. En Europa occidental eran campesinos libres y en Europa oriental y central son siervos. Siervos quiere decir que estaban sometidos al noble, al señor dueño de las tierras. No podían abandonar las tierras sin permiso, no podían casarse sin permiso del noble, etc. Bueno, ¿y estos grupos sociales eran mucha gente? Pues Europa tenía en la Edad Moderna aproximadamente 1.000 millones de habitantes. Hoy son más de 6.000 millones en el mundo. ¿Esta gente vivía en los mismos años y tenían los mismos hijos que hoy? Pues funcionaba lo que hemos llamado el antiguo régimen demográfico, que lo vemos aquí en este gráfico. Consistía en que la natalidad, como vemos aquí en la línea verde, era muy alta, con una media de 5 hijos por mujer. Lo que viene a significar que de cada 1.000 personas al año había 40 nacimientos, 40 por 1.000. O sea, si hay 2.000 personas, nacían 80. Si hay 3.000 personas, nacían 120. Y así, cada 1.000, 40. ¿Por qué esta alta natalidad? Pues normalmente ustedes vayan a tender a pensar que es por la ausencia de medidas anticonceptivas. Vaya, que no hay preservativos. Pero esto no es del todo así. Los preservativos existían. Se hacían con intestinos, con tripas de animales. Porque es verdad que no estaba muy generalizado su uso entre la gente, pero existían. Y además, había una moralidad religiosa en aquella época que hacía pues que no hubiera hijos fuera del matrimonio. O sea, que había elementos para que no nacieran tantos niños. ¿Por qué nacían tantos niños? Pues porque en aquella época los niños no eran un gasto, como hoy. Los niños eran una ayuda para la familia. Trabajaban desde pequeñitos en el campo. Si los padres envejecen o si los padres enferman, ellos te mantienen. Además, como hay mucha mortalidad infantil, los niños mueren, muchos de ellos, pues eso le obliga a la familia a tener más hijos para que alguno sobreviva. Para compensar esta alta natalidad, pues como vemos aquí que en la línea roja, la mortalidad habitual también era alta. La gente tenía una esperanza de vida media de unos 40 años. Era raro el que llegaba a 50 años. Esto significa 35 muertes por cada 1.000 al año. 35 por 1.000. ¿Por qué? Pues por la mala alimentación de la época, la falta de higiene de la época, la poca sanidad que había en la época. Así que, si nace mucha gente y muere mucha gente, nos quedamos igual. El crecimiento de la población era bajo. Y además, si nacen muchos niños, hay muchos niños, y hay pocos viejos porque poca gente llega a viejo, pues sobre todo había jóvenes, eran poblaciones jóvenes, que no crecen, pero es que además lo poquito que iba creciendo, periódicamente, como vemos aquí en estos picos, era eliminado cada cierto tiempo por una mortalidad catastrófica. Es decir, una muerte aún más alta de la mortalidad habitual, que ya era alta. Porque ya no estamos hablando de enfermedades, ya son epidemias. Ya no es mala alimentación, ya es hambre. Y normalmente iban asociadas además a la guerra. La guerra provoca más muertos de lo normal, que ya eran muchos, normalmente. Pero es que además provocan malas cosechas, porque las cosechas muchas veces se destruyen, salen ardiendo en la guerra, y porque faltan campesinos, porque están reclutados en los ejércitos. Claro, con las malas cosechas faltan alimentos y la gente se moría de hambre. Pero es que además el que no se moría de hambre estaba débil, y esto preparaba su cuerpo para las epidemias. Así que esta era la situación que había en Europa hasta el siglo XVIII. Sin embargo, como vemos aquí, en el siglo XVIII es cuando empieza a aumentar mucho la población. Así que el siglo XVIII es el final del antiguo ciclo demográfico, porque la natalidad sigue siendo alta, pero la mortalidad, vemos aquí que empieza a bajar.
Baja mucho porque hay menos guerras, y estas guerras son menos violentas en el siglo XIX, porque hay más alimentos, porque se introducen nuevos cultivos como el maíz, la patata que vienen de América, porque hay mejor higiene. Existe una mentalidad a partir del siglo XVIII más racional y se abandona el pánico al agua que había en el siglo XVII, que se pensaba que el agua era mala. Además mejora la medicina, se crean hospitales, se desarrolla la cirugía, aparecen nuevos medicamentos, por ejemplo el opio para el dolor. Así que la demografía empieza a parecerse a la que tenemos actualmente en los países ricos, donde la gente tiene pocos hijos y la gente vive muchos años, por lo que es una población que no crece y envejecida. En realidad el siglo XVIII es un siglo de cambio del antiguo ciclo al nuevo ciclo. Y esta etapa de cambio es lo que se conoce como revolución demográfica o transición demográfica. Transición viene de tránsito, es decir, cambio. ¿Y cómo era la población en España? Pues en España también aumentó la población, pero como vemos en este gráfico, que es más oscuro cuanta más densidad de población había, sobre todo aumenta la población en la costa, en la periferia, en el lado de afuera del país.